digo adiós. Tú eres mi Señor. Sin ti no tengo nada. Buenos días. Vamos a dar comienzo al programa La Buena Noticia, empezando por las presentaciones del equipo que forma la mesa. Soy José María, estoy casado con María Jesús, que está aquí también con nosotros. Tenemos 5 hijos, 2 nietas y también pues, vivimos la fe en una comunidad del Camino Neocatecumenal. Soy María Jesús. Estoy casada con José María, que acaba de presentarse. Como os ha dicho, tengo tenemos 5 hijos. Estamos caminando en una parroquia, siguiendo el camino neocatecumenal. Pasamos a la presentación de la siguiente, que forma la mesa hoy, en esta mañana. Hola, buenos días. Yo soy Raquel. Estoy casada. Tengo 4 hijos y pertenezco también a la quinta comunidad del tránsito. Bueno, yo soy el que preside la mesa, Gabriel Benedicto, presbítero del Redentoris Mater, diocesano, formador también del Seminario Redentoris Mater de Madrid y ordenado hace ya 4 años. Vamos a comenzar esta mañana escuchando un canto. Te enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi vida está en tus manos. Me ha tocado en suerte un lote hermoso. Bendigo al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi corazón. El camino. Tengo siempre delante de mí al Señor. Está a mi derecha. No vacilaré. Enseñarás el camino. A la lectura de Sabiduría 9, 13, 18, correspondiente a la primera lectura del domingo 23 del tiempo ordinario. Es una lectura del libro de la sabiduría. Importante, nos puede esclarecer cómo actuar como cristianos dentro de la voluntad de Dios en cada acontecimiento de nuestra vida. Todos nos hemos preguntado muchas veces, ante acontecimientos fuertes incluso en el día a diario, en el devenir de nuestro propio día, ¿dónde está la sabiduría de Dios? ¿Cómo encontrarla? ¿Cuándo necesitamos invocar al Espíritu Santo a efectos de saber que el camino recto es el que estamos tomando? Se procede a proclamar dicha lectura. Del libro de la sabiduría. ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre
abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano. Pues, ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das sabiduría? Enviando tu Santo Espíritu desde el cielo, solo así fueron rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y la sabiduría los salvó. Hemos escuchado esta palabra y vamos ahora a abrir el corazón para que este programa pudiera ser un encuentro también con la voz de Dios, que habla en lo profundo de nuestra conciencia a través de la escucha de un salmo que en el fondo nos pone delante de nuestra realidad, la realidad de la muerte, prevista a la luz de la resurrección de Cristo, llena de esperanza, llena de eternidad y de promesas. Me saciaré de tu semblante, Señor, al despertar. Me saciaré de tu semblante, Señor, al Señor, mi oración, atiende, Señor, a mi clamor, presta oídos a mi súplica, que mis labios no te traicionan, Señor. Salga de ti la sentencia, porque tus ojos ven la rectitud al despertar. Me saciaré de tu semblante, al despertar. Me saciaré de tu semblante. Señor, mi corazón, escrútalo de noche, Señor. Pruébame al crisol, que tú sabes que no hay malicia en mí, que mi boca no miente como hacen los hombres. He guardado tu palabra, que no he seguido los caminos del violento, y a tus huellas he ajustado mis pasos, que no vacilaré, que no vacilaré al despertar. Vamos a escuchar ahora una carta de San Pablo a Filemón, en la que, según el nombre de este mismo programa, La Buena Noticia, le anuncia a Pablo a Filemón una buena noticia. Y habla pues desde la cárcel, y habla también de otro compañero que tiene encarcelado, de Onésimo.
siempre es una buena noticia. Y como veíamos en el Salmo, hablando también de una vida diferente. Pablo muestra una vida a la que acaba de nacer Onésimo, una vida distinta. Pero vamos a escuchar la lectura de la epístola a Filemón. Querido hermano, yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien he engendrado en la prisión. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor, como hermano querido. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí mismo. Enseñarás el camino de la vida. Enseñarás el camino de la vida. Te saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua tu derecha. Enseñarás el camino de la vida. Enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi vida está en tus manos. Me ha tocado en suerte un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja. Hasta de noche instruye mi corazón. Tengo siempre delante de mí al Señor. Está a mi derecha, no vacilaré.
enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. De Cristo. Pedir la sabiduría al Señor, abrazar la cruz, porque nos dejamos pasar la vida sin pararnos a pensar qué es lo más importante. Y tenemos en juego la salvación que se nos ha dado gratis. Escuchar esta palabra. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O que rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De alegría perpetua a tu derecha. Por eso se alegra mi corazón. Exulta mi alma. Y mi carne descansa serena. Kiko, el fundador. Porque no abandonarás mi vida en el sepulcro, ni dejarás que tu santo experimente la corrupción. La corrupción. Enseñarás ese camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, a tu derecha. Vamos a comenzar con este diálogo de la mesa. Os recordamos que tras el diálogo podéis intervenir desde casa llamando al 91 153 85 50. Repito, 91 153 85 50. Siempre la actitud del hombre ante la escucha de la palabra de Dios debe ser de humildad, de pequeñez y de asombro y de estupor. Bien, un
un poco nos ayuda, ¿no? A abrirnos a la palabra de Dios, la escucha de lo que a los hermanos pues les ha podido sugerir o decir la palabra. José María, ante esta proclamación, ¿a ti qué te sugiere esta palabra? Pues Gabriel, quizá como siempre ante la palabra de Dios, es impresionante la pequeñez del hombre, el desconocimiento que tiene, la ceguera ante la vida. Por eso en la primera lectura, cuando nos dice ahora directísimamente de la voluntad de Dios, de la dificultad, cómo se pregunta, ¿no? Las preguntas que hace esta lectura escrita hace miles de años, ¿no? Pero es la misma que nos podemos hacer hoy, sobre la voluntad de Dios, sobre el camino de la vida que veíamos ahora en el canto, ¿no? Este misterio del hombre desconcertado, vivimos desconcertados sin saber muy bien qué hacer, por dónde caminar, qué hacer de nuestra vida, cómo conseguir la felicidad, cómo conseguir la vida, en definitiva, cómo salvar nuestra vida. Y luego en la segunda lectura vemos manifestado, concreto, cómo habla Pablo de un compañero suyo de la cárcel, un esclavo, que dentro de esa vida destrozada, metido en la cárcel, él que ha vivido una experiencia de esclavo en aquellos tiempos, pues ha descubierto esa vida verdadera, distinta, completamente de lo que ha visto. Una vida del espíritu, ¿no? Por eso ya más allá de lo que está sufriendo en la cárcel, de lo que está padeciendo, de sus peripecias, de sus circunstancias, pues por las palabras de Pablo vemos que alguien ha sido engendrado a una vida distinta, una vida diferente de la que él experimentaba de su vida a carne, y aunque esté encerrado en una mazmorra, entre barrotes, pues él vive una experiencia nueva, ha sido engendrado a una vida nueva. Y ya conoce, es alguien que ya tenía acceso, y es por eso en relación con la primera lectura, a la voluntad de Dios, está experimentando, está naciendo a una vida distinta, ¿no? Entonces esta es una alegría del que ha experimentado, ha conocido algo diferente que no estaba. Entonces va a volver a casa de Filemón, enviado por Pablo, a vivir de una manera distinta. Y ya incluso importa poco si él será esclavo o no esclavo de Filemón, o cuál será su relación. Eso importa menos. Pero él está descubriendo una libertad, habla Pablo también de la libertad, estupendo, y de una vida nueva. Por eso es un poco mi primera impresión de estas lecturas. Muchas gracias. ¿Raquel? Pues yo del libro de la sabiduría, para mí lo más importante, cuando pregunta qué hombre conoce el designio de Dios, para mí lo más importante en esta lectura es el discernimiento, el saber cuál es la voluntad de Dios en cada momento. Cómo yo puedo entender cuando veo las lecturas, cuando escruto, qué quiere Dios de mí, porque no siempre lo vemos claro, no siempre, a pesar de leer y de releer muchas veces, pues a veces el Señor nos sorprende con momentos que dices, madre mía, si esto yo no lo he visto y estaba aquí al lado mío, ¿no? Entonces pienso que el discernimiento es lo más importante para mí, pedir la sabiduría que el Señor me conceda para poder discernir, ¿no? En la segunda lectura pues veo que Pablo a Onésimo le dice que lleve a su hijo en la fe, engendrado en la fe, o sea, la fe es para él lo más importante, y que le cuide como nos manda Jesús con el mandamiento del amor, ¿no? El quererlo como a sí mismo, como a amar al prójimo como a uno mismo. Y después del Evangelio, pues nos pasamos la vida con el ajetreo diario, con todas nuestras cosas, que no paramos un minuto a pensar qué quiere muchas veces el Señor de nosotros, y tenemos en juego la salvación, una salvación que se nos ha dado gratuitamente, y que Jesús lo único que quiere es que le sigamos, que está todo estudiado hace muchos años, y ese seguimiento pues a veces lo tomamos en serio, ¿no? Entonces cuando tenemos la salvación
está ahí y que van pasando los años y no te enteras que tienes que claudicar, pues a mí lo que me invita hoy el Señor es a un seguimiento sin fisuras ni dejarlo por la mañana, sino que es hoy. Muchas gracias. María Jesús. Yo me planteaba cuando hice la monición a la primera lectura del libro de la Sabiduría 9, cómo comprender la voluntad de Dios. Una vez oídas estas lecturas, la verdad que se me antoja pensar que la voluntad de Dios está en la sencillez de María, de decir sí a lo que se nos plantea en cada momento en la vida, porque realmente la sabiduría está en vivir en la tranquilidad y en la sencillez, en lo que Dios nos pone en nuestros acontecimientos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia. El que tenga hijos con los hijos, cuántas dudas, cuántos problemas me planteo yo al cabo de un día, un solo día, cómo resolver, cómo hacer en el trabajo, y la contestación me la da la segunda lectura. Seas esclava o seas libre, María Jesús, realmente la voluntad de Dios está siempre en lo mismo, en lo que decía Raquel, actuar con amor, que es lo que le pide San Pablo al amo de un esclavo. Trátale con amor de hermano, aunque sea tu esclavo. Entiendo perfectamente que esa es la voluntad de Dios, tratar a todos en la situación que tengan respecto a nosotros, padres, ancianos, hijos, compañeros de trabajo, clientes, al que tengamos que tratar en cada momento, tratarle con un amor profundo, como si el otro fuera el propio Jesucristo, entregando lo que tenemos. Con la mochila diaria, y me explico, porque así me digo yo día a día, qué llevo cargada en mi mochila, en mis propios pensamientos, en aquello que me impide mi propia libertad. ¿Qué llevo yo hoy en la mochila? Un sufrimiento, el padecimiento por una enfermedad de un hijo, el padecimiento por un anciano familiar cercano, mi propio cansancio, mi propia pereza, o buscar simplemente cuál es la voluntad de Dios, entregándome al otro como si fuera superior a mí, como si Cristo estuviera en él. Eso es lo que yo encuentro. Dejar la mochila de mis propios afectos, de mis propias intenciones, de ganar dinero en sí mismo, aunque no lo necesitemos, evidentemente. Cuántas veces trabajando sin pensar que lo hacíamos por una recompensa económica, que lo hacíamos simplemente porque estábamos trabajando y enfocando el amor al otro, Dios nos ha recompensado. Eso es lo que hoy estas lecturas me vienen a iluminar mi vida. Muchas gracias, María Jesús. Recordamos que podéis llamarnos y preguntarnos, darnos sugerencias o incluso una vivencia, ¿no?, de lo que esta palabra hace resonar, llamando al 91 153 85 50. A mí esta palabra que comienza con la primera lectura, preguntándose un hombre por el designio de Dios, yo creo que nos sitúa en el punto cero de nuestra vida, en el punto cero, que es la pregunta también un poco del Evangelio, ¿no? ¿Cómo construyo yo mi vida? Sabiendo que nuestras acciones son como ladrillos de nuestra existencia, ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Qué dirección tomar? ¿Qué construir? Porque el deseo de felicidad está en lo profundo del corazón de todo hombre. Ese deseo de verdad, de plenitud, de sabernos no en el punto de llegada, sino en el punto de partida. Y es importante realmente que podamos, a la luz de esta palabra, descubrir una respuesta en este seguimiento de Cristo que propone en el Evangelio. Si alguno se viene conmigo, un seguimiento que debe posponer el resto de jerarquía de amores, la familia, el dinero, realmente hasta la propia vida. Bien, tenemos una llamada y vamos a comenzar este diálogo con los que nos estáis escuchando, que creo que lo enriquecerá. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Pilar. Buenos Llamaba días. de Madrid. Y bueno, yo quisiera decir que a mí lo que estas lecturas me sugieren es como la primera lectura me dice que cómo hay que construir la fe. No hay que empezar la fe por unos cimientos sin fundamento, sino con fundamento. Y por otro lado, lo de Pablo me sugiere que prisioneros somos todos. Prisioneros estamos todos hasta que encontramos al Señor y su Espíritu nos renueva, nos hace nuevos, nos hace libres. Eso es simplemente lo que yo quería decir hoy. Muchas gracias, Pilar. A ti. Ciertamente, a mí me impresiona esta palabra de Filemón, porque la carta a Filemón, porque Onésimo es un hombre que ha crecido en la esclavitud, que ha vivido una situación difícil de sufrimiento e injusticia, que seguramente escapa de esa situación y termina en una situación peor, de falta de libertad, que es la cárcel, y en medio de la oscuridad de una historia que parece no tener sentido, se encuentra a Pablo, ¿no? Ya estaba el Señor haciendo una partida de ajedrez para hacer un jaque mate y rendir su voluntad y anunciarle la buena noticia del amor de Jesucristo hasta el último de la tierra, hasta el punto que el amo es conocido y ha sido evangelizado por Pablo, ¿no? No es casualidad, ¿no? Muchas veces hasta los momentos de fracaso, de dolor, de sufrimiento, de derrumbamiento, son los momentos en los que aparece realmente Dios haciendo un puzzle que parece no tener sentido. Vamos a abrir otra llamada. Vamos a mientras esperamos... A ver. Buenos días. ¿Quién nos llama? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? María Encarnación. María Encarnación, ¿de dónde nos llama? De Santa Cruz de Tenerife. Bien, ¿qué quería decirnos? Bueno, que yo estaba yendo toda la mañana a Radio María y oigo decir en eso, que lo primero de todo es amar a Dios sobre todas las cosas, por supuesto, ¿no? Y después, según tú vas viviendo y vas viendo la vida y la vas viviendo, vas viendo la realidad de que lo que Dios quiere de ti, entonces que hagas las cosas como es debido, sin necesidad de estar pendiente de que le vas a hacer daño al otro, no Señor, sino querernos todo, que es lo que Dios quiere de nosotros, que todos nos queramos, que todos nos ayudemos en ese sentido, rezando, orando, en el Santísimo Sacramento, que ahí está la realidad, el gran misterio, que es el que nos da la fuerza al alma, al espíritu y al cuerpo. Entonces, Él es el que nos hace para poder seguir viviendo. Si no nos da esa fuerza, ese alimento, no podemos seguir viviendo, porque ahí está la fuerza, en las almas contemplativas que están haciendo todo lo posible por rezar por todo el mundo. Entonces, ahí tenemos la Virgen corrupta, la sierva de María, que es Santa Catalina de Siena, y también la incorrupta que tenemos, la sierva de María en la Laguna, esa que la gente tenemos fe y la vamos a visitar todos los años. ¿Por qué? Porque nos ayuda y vemos que sí, que Dios existe y que Dios está vivo. Entonces, esa es la realidad. Ahora que has hecho referencia... De vivir cada momento, cada instante en eso, pensando siempre en que Dios está por encima de todo y que a Él es al que le debemos todo. Ahora que has hecho referencia exactamente a la oración, bueno, nos despedimos, muchas gracias. Recordamos que el Santo Padre en este día ha convocado un día de ayuno y de oración por el conflicto en Siria y toda la comunidad cristiana y no cristianos nos sumamos a este deseo del Santo Padre por la paz. Vamos a dar paso a otra llamada. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Bien. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Norma. Norma. Bueno, ¿qué te ha sugerido? ¿Qué te ha dicho esta palabra? Bueno, pues a mí esta es la primera lectura que debo estar más en oración y que debo hacer todas las cosas con amor y tratar a las personas, ¿no? Como quiero que me traten a mí. Muy bien. Y
después en la de Pablo, que me emocionó, que todos vivimos encarcelados, que a veces nos aferramos tanto a los problemas que tenemos, ¿no? Pero tenemos un Dios que es todopoderoso, y la Virgen Inmaculada, la Virgen María, que es la intercedora del mundo entero, y especialmente también por mí, que yo le tengo mucha, pero muchísima fe. Y ella está siempre, ¿no?, conmigo, y hace que me dé fortaleza para seguir adelante, ¿no?, en mi trabajo y en todo, aunque esté lejos de mi país, de mis seres queridos, pero trato de hacer todas las cosas, y Dios me da fortaleza para hacer todo y dar todo mi amor, ¿no?, con la familia que yo trabajo, y poner todo lo que está de mi parte como si fueran mi mismo hijo o mis mismos padres o mis mismos abuelos, qué sé yo, no sé, pero doy todo mi amor, y eso le pido siempre a Dios, que no haga yo las cosas lo que yo quiero, ¿no?, que sea siempre su voluntad de Él, y vivir el día a día, ¿no?, como si fuera el último día de mi vida. Pues Eso es lo que yo siento, ¿no?, que me ha emocionado mucho su programa, y escucho todos los días, ¿no?, pero esta palabra me ha llegado hasta el fondo de mi alma. Pues ánimo, decía la madre Genoveva, Santa Genoveva Torres, con una vida dura, una mujer que se queda huérfana, que pierde una pierna, que va a un orfanato, y al final apóstol de la soledad, una frase muy sencilla: Dios ayuda, en medio de la cruz de cada día. Muchas gracias por su llamada. Gracias, hasta luego. Es difícil muchas veces discernir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no basta con conocerla, como decía la primera lectura, que reconoce la carencia para saber la voluntad de Dios, la finitud del hombre, la realidad del pecado. Pide el Espíritu Santo junto a la palabra de Dios. En el fondo no basta con saber lo que Dios quiere de nosotros, sino la fuerza para realizarlo. Una madre de familia no debe levantarse cada día y tener los principios de la madre perfecta puestos en un post-it en la nevera, ¿no?, para saber qué tiene que hacer cada día, sino que en el fondo es el fuego del amor de madre lo que dicta en cada momento lo que Dios le pide como madre. Por eso, como cristianos, solamente el encuentro con Cristo, el Mesías, el lleno del Espíritu, como dice San Pablo, pero nosotros conocemos la mente de Cristo. Ese amor de Cristo en nosotros es dictado a la razón, ilumina nuestros pasos. Por eso a veces, si nos apagamos en esta relación íntima con Jesucristo, llegamos al mar de dudas. No podemos cada minuto preguntarnos qué quiere el Señor de nosotros. Ánimo, vamos a dar pie a otra llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo se llama? Lourdes. Lourdes, quería preguntarnos, sugerirnos... Sugerir. Díganos. Bueno, a mí hay algo que me preocupa muchísimo, y quisiera encontrar una persona o alguien, bueno, ya lo he puesto en otras ocasiones, para que me lleven en oración. Así como hizo Pablo con este señor, que le manda allí, según la lectura, ¿no? Sí. Dice que se lo manda y que lo acepte como si fuera el mismo. Entonces yo pido, por favor, a ver, es que yo soy casada, soy dominicana, y entonces da la casualidad que yo no puedo participar de la Eucaristía. Me falta eso para llevar en mi mochila. Es porque yo estoy casada solo por la ley. Mi marido está casado y divorciado, pero la iglesia, yo no, mi marido anterior murió. Pero entonces me falta eso, y no vea, cuando me pongo en oración, eso me falta muchísimo y me da muchísima pena. Y tengo miedo de que me vaya de esta vida sin poder recibir la comunión. A ver, entonces se lo he propuesto a mi marido. He hablado con el sacerdote a la iglesia donde voy, pero mi marido dice que eso se gasta mucho dinero para la inmunidad. Entonces yo me pregunto, y dejo esa pregunta en el aire, por favor. Si nosotros los que no tenemos dinero para una inmunidad, no tenemos derecho a participar del pan que cae, aunque sea del suelo, a la mesa, como dijo el Señor, que aún los perrillos comen de la migaja que cae al suelo.
Yo quiero comer de la migaja. Bien, lo que te puedo decir mi pregunta, a ver, si por favor me da una idea así, y perdone. Bien, en estos casos de nulidad, normalmente cada diócesis, para costear el proceso pues, jurídico que conlleva, tiene también en cuenta la realidad y los ingresos de la persona que lo solicita. Entonces, por lo menos el conocimiento que tengo yo de la diócesis de Madrid prevé personas que no tienen la capacidad de hacer frente a unos gastos que no suman tampoco una cantidad exorbitante, y hay como una especie de ayudas o de becas o de reducciones, que es lo primero que debería usted, si el único impedimento, ¿no?, que pudiera es ser ese. Desde luego, si no es la voluntad de su marido, yo les invito a que caminen hacia adelante, hacia la sinceridad de conocer quién es pues el esposo o la esposa. Aquí nuestra compañera María Jesús puede ayudar. Buenos días, soy abogada del Tribunal Eclesiástico, formo parte del elenco. Lourdes, la pregunta concreta que nos hace usted es que si necesitaría mucho dinero para conseguir la declaración de nulidad respecto del primer matrimonio de su marido, con el cual está usted solamente casado por lo civil. ¿Es esa la pregunta, Lourdes? Sí, porque es que se lo he comentado a él y entonces él me ha dicho que sí, que él está dispuesto a darme, a hacerme ese regalo según él, pero es que ha preguntado a algunos amigos o a alguien, y yo se lo he preguntado al mismo sacerdote y me ha dicho que sí, que eso cuesta muchísimo dinero, y como mi marido no tiene esa cantidad más o menos, que yo creo que puede ser, porque cuando se dice de muchísimo, pues ya... Lourdes, disculpe, creo que tengo captada perfectamente su pregunta. Al igual que le informaba Gabriel, la diócesis de Madrid tiene establecido un grupo, un listado que se llama elenco de abogados y procuradores en el caso de que lo necesitase, que son los profesionales que se ocuparían de su caso. Y además le digo que usted debe solicitarlo porque en el caso de que carezcan de recursos económicos y de que fuera posible esa declaración de nulidad, porque usted sabe que el divorcio no existe en la Iglesia, es decir, tiene que haber unas circunstancias y unos requisitos determinados para que el primer matrimonio, ese que contrajo su marido y que le impide a usted casarse con él por el derecho canónico, se cumplan esos requisitos de que ese primer matrimonio no existió. No es un regalo que a usted le dé la Iglesia, es una situación concreta en la cual el primer matrimonio de su marido no cumplió con los requisitos. O sea que no solo es el tema económico, que eso la diócesis de Madrid, en el caso de que ustedes no tengan recursos, podrían intervenir de determinadas maneras para que tuviera acceso a él, pero tiene que tener constancia de que la Iglesia no le va a disolver el matrimonio. Lo de que declara la Iglesia conforme a la voluntad de Dios y a las leyes canónicas es que el primer matrimonio no tuvo efecto. Yo creo que ha quedado clara la pregunta y la respuesta, ¿verdad, Lourdes? Sí, ha quedado claro. Le invitamos a que directamente se informe, no por intermediarios, porque hay ayudas y excepciones. Te lo digo por una experiencia personal de una petición y obtención de la nulidad, que el proceso no le costó prácticamente nada, teniendo en cuenta sus ingresos. Así que no te desanimes, pregunta a quien tienes que preguntar, acude directamente al obispado, ¿de acuerdo? Aquí en Madrid, ¿no? Sí, Madrid. Un abrazo. Vale, Dios le bendiga mucho. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días, Dios de Dios. Soy Virgen Santísima, Juanjo de San Sebastián. Hola, Juanjo, ¿qué nos sugieres? Pues, hombre, el tema de la voluntad de Dios, yo creo que la respuesta nos viene dada en la propia palabra de Tesalonicenses 1, o capítulo primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, creo que es el versículo 3, ¿no? Nuestra justificación. Sed santos como el Padre, vuestro Padre Celestial es santo, ¿no? Y luego se envió esa remisión del Espíritu Santo, pues nos la dará y nos la seguirá dando.
Nos la ha dado en el bautismo, nos la da en la comunión, nos la da en la confirmación y nos la da por medio de María, ¿no? Y si nos encarga esa misión de que seamos santos, nos dará los medios necesarios para que seamos santos, ¿sí? Cumpliendo la voluntad de Dios. Muchas gracias. Vosotros, ¿no? Cada uno de eso que nos está haciendo. La cuestión de la voluntad de Dios, hay unos principios básicos conocidos por todos los ignacianos que pueden ayudarnos a conocer y discernir la voluntad de Dios. Todo aquel pensamiento que se introduce en nosotros y que engendra paz y alegría, es bastante probable que venga de Dios. Cuando un proyecto o el pensamiento de una futura acción nos introduce en la turbación o nos quita la alegría, realmente es un criterio para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, que tantas veces nos es difícil. El propio San José vive un tiempo de oscuridad en decidir discernir qué es lo que conviene bajo todos los aspectos. A veces uno no valora todos los aspectos. San José, ante el asombro del embarazo de María, no prevé la acusación, pero había decidido en su corazón desaparecer, no tomar partido en aquel acontecimiendo. Y sin embargo un ángel en la noche le avisa de que no tenga miedo, no tengas miedo a tomar a María como esposa. Hay noches también en las que uno, queriendo saber la voluntad de Dios, no la conoce. Son noches purgativas, noches en las cuales tenemos que tener humildad y en las cuales hay un diálogo interno con Dios. Si uno vive los dones del Espíritu Santo, movido por los dones del Espíritu Santo, el don más grande es la sabiduría, esa unión de la voluntad del hombre con Dios. Como decía San Maximiliano Kolbe, hay una fórmula para ser santos: V pequeña igual a V grande, y voluntad que se una y se haga una con la voluntad de Dios. En ese camino de unificación, de saborear, como dice el término latino, sapor, saborear la voluntad de Dios, hacerme uno con la voluntad de Dios, yo voy reconociendo cada vez con más facilidad la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad, asumida por mí, se convierte en la mía. De hecho, desvela la mía, la más profunda de mis voluntades. No debemos entender la voluntad de Dios como enfrentada a la voluntad del hombre. A veces parece como que Dios te pide algo que supone un sacrificio para ti. Esta situación la vivimos cuando vivimos en una realidad de pecado, apegados a nuestra familia, a nuestro dinero, a nuestros proyectos, dando espacio solamente en ciertos ámbitos a la voluntad de Dios. En el diario de Santa Faustina Kowalska hay un momento en el cual, de una manera impresionante, uno encuentra una página con un aspa en una cruz, en la cual ella dice: a partir de hoy no haré nunca mi voluntad. Ese hágase de María, ese momento en el que uno se determina con la totalidad de la vida a hacer la voluntad de Dios. Y en realidad, para llegar a la santidad, solo hace falta no hacer la voluntad de Dios siempre que uno es consciente de ella. A veces no lo hacemos pues por ignorancia o inconsciencia. Pero es una aventura en la cual construyo la torre de mi vida con Él. Es una amistad en la cual Dios me propone y yo incluso le propongo. Hay una frase muy bonita: tú primero haz la voluntad de Dios y Él hará la tuya. Y es verdad que los santos sacan de los tesoros de Dios, de la misericordia divina, realmente los caprichos, ¿no? Hasta caprichos de salvación para los hombres. Y es verdad que esa amistad, ese saborear, a nosotros nos plenifica. Vivimos en un mundo moderno en el cual la voluntad del hombre parece que necesita autoafirmarse contra todas. Nosotros nos reconocemos, sin embargo, como hijos de Dios. En la segunda lectura de Filemón, a mí me sugería, y se lo comentaba a mis compañeros, la historia de Santa Vaquita, una santa sudanesa que a los 9 años es raptada por negreros en el siglo XIX en Sudán y entra en el periodo de traficante, ¿no? de venta y compra de esclavos. Pasa por varias familias donde pues recibe un trato absolutamente vejante. Su cuerpo llegó a tener 114 incisiones, la tatuaron, la trataron como una cosa. Y sin embargo, al final de toda una vida que concluye en Italia y con la llamada a ser religiosa en Venecia, ella termina diciendo: si me volviera a encontrar
con aquellos negreros que un día me raptaron, me arrodillaría ante ellos y le besaría las manos, porque gracias a ese hecho yo soy cristiana y soy religiosa. En el Evangelio aparece el misterio también de la cruz. ¿Cómo es posible que Dios permita la cruz, como a Onésimo? ¿Cómo es posible que Dios permita una situación de esclavitud o de cárcel? Y en esa situación, Dios, en esta situación de pecado, interviene e incluso reestructura una torre caída, ¿no? Hace resurgir una voluntad que vence por encima de las injusticias. En la carta a Filemón se veía cómo las relaciones llenas de violencia y de división que se reflejan en la legislación cuando hay una situación de esclavitud y sin que la hay de facto, se transforman cuando aparece Cristo, que nos enseña a relacionarnos en una fraternidad, realmente una relación cordial y fraterna. Por eso esta palabra es una palabra estupenda para todos nosotros, ¿no? Una llamada a la conversión. Vamos a terminar el programa dando paso a un canto de María, poniendo en sus manos también nuestra propia vida. Dando gracias al equipo, a José María, a Raquel, a María Jesús, y me atrevo también a saludar a la Parroquia de la Encarnación en la que he estado trabajando estos últimos años. Un abrazo muy fuerte a todos y espero que sigáis escuchándonos. Ha llegado